Día de caos vial en el Distrito Federal. La CENTE, la sección 22, que había amenazado hoy con venir a la capital, ya ocupa cerca del 70% de la Plaza de la Revolución y le pide que se derogue la evaluación de docentes que antes de las elecciones el gobierno había dicho que se habría de suspender indefinidamente y luego cambió de señales. La educación subordinada a la política, ¿cuál es el futuro o qué suerte puede correr esta reforma? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a hablar con un senador de la Comisión de Educación y con Carlos Ornelas, un especialista en la materia. Unos datos antes para contextualizar el debate y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Tras 10 días de haber anunciado la suspensión indefinida de la evaluación docente, Emilio Choaiffet, titular de la SEP, cambió las señales y adelantó que se llevará a cabo en las fechas previstas. A la CENTE advirtió que si no se someten a esta, no tendrán plazas. El responsable de Educación justificó que la pausa anunciada se debía a problemas técnicos y políticos para no afectar las elecciones del pasado domingo. Nada explicó sobre el acuerdo con la CENTE para evitar la amenaza de boicot al proceso electoral y que en efecto habría permitido al INE recuperar sus oficinas en Oaxaca. La cúpula empresarial y organizaciones civiles criticaron fuertemente la decisión y acusaron al gobierno de actuar fuera de la legalidad, puesto que la reforma educativa está plasmada en la Constitución. En la respuesta a la reposición del proceso, la sección 22 de la CENTE acordó intensificar sus protestas en el DF para exigir la cancelación de la evaluación educativa. Además, demanda plazas automáticas para normalistas e hijos de maestros jubilados, la liberación de profesores encarcelados, 5 de ellos acusados de secuestro, y la abrogación de la reforma educativa. ¿Cómo enfrenta a la CENTE tras pactar con ella? ¿Qué impacto sobre la credibilidad de las reformas? ¿Se transgredió la ley? Posiciones. Número 1. El secretario de Educación sostuvo que la reforma educativa no es un discurso ni un boletín, es un proceso gradual que pretende hacer realidad un principio constitucional. Número 2. Un juez federal falló el lunes pasado en favor de Mexicanos Primero, organización que interpuso un amparo para que no se suspendieran las evaluaciones. Francisco Javier Rebolledo, juez sexto de distrito en materia administrativa, concedió la suspensión provisional y ordenó establecer de inmediato la evaluación. Número 3. De acuerdo con el plan de acción de la CENTE, el 70% de la matrícula de la sección 22, unos 63,000 profesores, se trasladarían al DF esta semana. Número 4. Esta es la segunda semana de paro de labores de los profesores de la CENTE, que afecta a más de 1,200,000 estudiantes en el estado. Arrancamos con opiniones encontradas. Vamos a hablar de la reforma educativa y lo que está pasando en torno de ella antes y después, ahora, de las elecciones. Justo hoy, cuando la CENTE, como amenazó, ya ha venido a la ciudad a protestar y a pedir que se derogue la evaluación de maestros. Muchas gracias al senador Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, por estar con nosotros. Y muchas gracias a Carlos Ornelas. Como siempre, un placer. Gracias, Pepe, igualmente. Profesor investigador y especialista, uno de los mayores especialistas en temas de educación en este país. Muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Arrancamos. Y muchas gracias por la flor. No, hombre, muy merecida. Senador, ¿qué está pasando con la reforma educativa en la subordinación de la educación a la política? En la decisión reciente del viernes 29 de mayo, en donde el gobierno de la República, a través de un desconcentrado, la Secretaría de Educación Pública, emite un boletín de un párrafo de 33 palabras. Un tuit. Prácticamente comete un error legal, un error político y atenta contra la propia reforma. Se equivoca en diagnóstico, pronóstico y tratamiento, para ejemplificarlo en el modelo médico de salud. Politiza un tema muy noble que es la reforma educativa, contradice el mensaje presidencial del 15 de mayo, donde el señor presidente Peña anuncia que esta es la reforma estratégica más importante y además logra un consenso en su contra. Es una decisión unilateral, irracional e ilegal, en donde no consultaron un gobernador, un secretario de Educación de los estados, no compartieron la noticia con ningún liderazgo del Congreso de la Unión y nos enteramos por la prensa. Es decir, una reforma de Estado no puede suspenderse por un boletín.
Bueno, el gobierno politiza el tema y Carlos, la gente también, a ellos tenemos en la calle pidiendo lo mismo, que se derogue la evaluación docente. Sí, estoy de acuerdo con Juan Carlos. Ajá. Somos viejos conocidos, nos podemos hablar de Juan Carlos. Somos tocayos, además, en que fue un error. Pero no fue de un dependiente de segundo rango en la Secretaría de Educación Pública, no el director general del Servicio Profesional Docente. O sea, no fue un error administrativo, No fue un error burocrático. fue un error político, estoy de acuerdo con eso. Fue una tontería y fue un insulto a la inteligencia. Y sí contradijo el discurso del presidente Peña Nieto, pero eso no lo hace el secretario de Educación Pública sin que el presidente mismo lo supiera. Yo estoy convencido, y no tengo evidencias, pero conociendo más o menos cómo están los manejos ahí, que la decisión tuvo mucho que ver con decisiones por la cuestión de las elecciones, como después lo explicó el mismo secretario Choyfet, pero más que nada por lo medroso que ha sido la Secretaría, los altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública al negociar y al ceder al chantaje y a la extorsión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya no es aquella camada de maestros convencidos y militantes que luchaban en contra de la antidemocracia sindical y el autoritarismo de Jongitud Barrios, sino que muy pronto también adquirieron los mismos hábitos que criticaban y peor, porque ahora con su constancia de participación sindical es un mecanismo de control increíble, aunque informes que tengo, que he comentado con algunos colegas de Oaxaca, empieza a resquebrajarse sus bases. Internamente, pero es un asunto de intereses gremiales. Ahora, palabras gruesas de ambos, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Qué consecuencia tiene el error político, el error jurídico? ¿Cómo impacta eso a un movimiento que en efecto impulsa y chantajea desde sus intereses gremiales al gobierno, que ha obstaculizado la implementación de la reforma? ¿Qué pasa con todo esto? Porque digo, son palabras muy gruesas, decirle al gobierno te equivocaste, fue un insulto, un error político. ¿Y? Hay un daño muy grande. Primero, se atenta contra la reforma educativa. Segundo, el gobierno nacional se degrada a sí mismo. Tercero, ofende a los beneficiarios y actores de la reforma, los educandos, los maestros que sí están trabajando por la evaluación, los padres de familia, los mandos directivos. Dimos una imagen internacional muy lamentable, en donde esto puede tener consecuencias imprevisibles a este ¿Cómo qué? momento. Por ejemplo, en atracción de inversiones, por ejemplo, en la credibilidad del gobierno en los espacios internacionales, porque parecemos república bananera, perdón la frase. Entonces, ¿cómo es posible que mediante un boletín, que además es nulo de pleno derecho, y además el gobierno entra en 11 días de autismo, de silencio absoluto, y politiza un tema tan noble como el educativo, dándole una importancia de un mal cálculo electoral? Y luego sacan una explicación inverosímil e insultante, donde argumentan criterios técnicos, que no hay evidencia de que hayan sido así, y quieren poner como criterio la prudencia política, cuando lo que utilizan es la imprudencia, politizando un tema que no venía al caso. Ahora, y en medio de eso, pues inexplicable saber si realmente hubo o no hubo acuerdo con la gente, si tenía facultades el gobierno en todo caso para poder hacer un acuerdo con ellos, como se publicó en varios y se difundió en varios medios el fin de semana pasado. Sí. Carlos, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? ¿Qué se puede negociar? Hubo una minuta de 11 puntos, salió publicada en algunos diarios. Así los es. 11 puntos, la respuesta puntual que dio la subsecretaría de Gobernación, o el secretario. Miranda. El subsecretario Miranda. Y la llevaron a discusión, donde no les dan todo lo que piden, pero sí hacían concesiones. La más fuerte, que es así, viola tajantemente la ley, dice que la permanencia está garantizada, o sea que si reprueban los maestros sus evaluaciones que ya están reguladas en la ley del servicio profesional docente y en la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se van a quedar. O sea, ¿Ustedes creen en esto? ¿Creen que ese acuerdo haya sido
y pueda llevarse a cabo. O sea, Esa que el realmente gobierno pueda cumplir eso. Realmente eso es la negociación de la ley. Yo creo que no tiene facultades para hacerlo, pero lo firmó y eso apareció en los periódicos. ¿Qué es la ventaja que tenemos? Que las bases de la sección 22 no lo aceptaron, porque la condición era que no fueran a boicotear las elecciones. Finalmente no boicotearon las elecciones, dijeron, vamos, es ahí, que vamos a hacer la valoración. En una entrevista que escuché por radio de Núñez, es la valoración. No quería decir que sí aceptaban y finalmente no aceptaron. Entonces, si no aceptaron lo que ya está firmado, es un paso adelante para, como dijo hoy, creo que el secretario de Gobernador, algo así, estaba leyendo, escuchando, venía en el coche, que si no hay clases, no hay negociación. Vamos a ver si es cierto. Ahora, es una situación de un síndrome de esquizofrenia, porque la Secretaría de Gobernación dice una cosa y la Secretaría de Educación Pública dice otra. En política se puede y se debe dialogar todo con dos limitaciones, principios y legalidad. Entonces, por ejemplo, la sección 22 de Oaxaca, el año pasado anunciaban que tenía 70,000 plazas, este año tenía 81,300. Esas 11,300 plazas adicionales... Eso significa que no pasaron por concurso. Significa que la presión ha reportado. Aparentemente. Y que ha habido alguna serie de acuerdos claro, que quizá no conocemos. Y la pregunta era, a ver, una de las instituciones, digamos, centrales, el Instituto Nacional de Educación, de Evaluación de la Educación, creado por la propia reforma educativa, o con facultades adicionales a partir de ella, ni siquiera fue consultado. No sabía nada tampoco sobre la suspensión en su momento, o el anuncio de suspensión de la evaluación, aunque ellos salieron y dijeron que eso les corresponde a ellos y que no tenía derecho el gobierno de tomar una decisión así. Esta institución, desde tu punto de vista, pensando en la implementación de la ley, ¿sale fortalecida o sale debilitada? Sale fortalecida porque ejerce su autonomía con responsabilidad. En la legislación que aprobamos, no hay ninguna facultad ni para la SEP ni para el Instituto Nacional de Evaluación de Educación para que unilateralmente suspendan una convocatoria. Quien hace la propuesta y la acuerda es el instituto con la Secretaría. Luego entonces deberían haberlo acordado. Lo que sabemos por medios extraoficiales es que prácticamente minutos antes de ese boletín, que es un insulto, la Secretaría le informa al instituto. 29 de mayo, minutos antes de las 3 de la tarde. Sábado 30 de mayo. El instituto corrige, emite un boletín y le señala a la autoridad con todas sus letras. Primero, no tenías facultades. Segundo, estás violentando la Constitución y las leyes secundarias. Tercero, estás provocando un daño a las personas, que son como 400,000 personas, en números redondos, que estaban potencialmente involucrados en proceso de primer ingreso y de promoción laboral. En un Estado democrático, el gobierno toma nota y corrige. Y no, entra en silencio, sigue toda la semana y hasta el lunes 8 de junio, ya con la Después de que un juez, ¿no? Sí. con la orden de un juez de distrito para la suspensión provisional, situación que no mereció un solo comentario del secretario, no hizo referencia en su mensaje del lunes 8 ni al instituto ni al juez de distrito. Parece que nada... Que fue un paréntesis en la historia. Que fue un paréntesis en la historia. Entonces, el señor secretario nos quiere dar clases de gramática. A mí lo que me preocupa no es que estemos leyendo en un boletín, estamos leyendo diferentes normas. Hay una flagrante violación a la normatividad y ahí hay un daño. Ahora, venimos de una flagrante violación, señala el senador Romero Hicks y Juan Carlos. Tienes ya los maestros en la calle. O sea, cumplieron su amenaza de venir. No son todos los que dijeron que iban a venir, dijeron que iban a ser 60,000. Por lo pronto entiendo que hay cerca de 20,000. ¿Qué respuesta puede haber? ¿O qué impacto tiene esa política respecto a lo que ahora le esté demandando el sindicato en las calles? ¿Y qué pueden negociar? Dos cosas. Estoy de acuerdo con Juan Carlos. El instituto salió fortalecido, tomó en serio su papel, ejerció su autonomía y además lo hizo con rigor y con prontitud, pertinencia. Entonces está muy bien y creo que sale fortalecido. El gobierno en su conjunto es el quien carga con el descrédito
y generó incentivos al haber firmado estas minutas, tanto la de septiembre de 2013 como esta del mes pasado, con la CENTE, donde le hace concesiones, donde crea plazas que le pedían, donde entraron maestros en contra de la norma y sin concursos de egresados de normales automáticos, con lo que querían. Entonces genera incentivos de que vienen por más, ya le tomaron la medida. Y el gobierno ya no tiene credibilidad, ya sentó el precedente y ahora sospecho que no saben qué hacer. El presidente dice, la reforma educativa va, y doy instrucciones y que se den las explicaciones que se den pero como dijo Juan Carlos, pues ya le falta credibilidad al gobierno. Por eso las otras partes que vienen, los otros siguientes pasos de la reforma, que son importantes, que pueden representar, tener efectos muy positivos en la administración del sistema, sobre todo en el sistema de recompensas a los maestros meritorios y a de veras, como es el programa que sustituye a carrera magisterial, que siendo bueno, teniendo buenos lineamientos claros y precisos, al mismo tiempo puede estar también sujeto a la negociación de las fuerzas, y no solo de la CENTE, sino también del CENTE. Y el magisterio en general, que también se ve beneficiado, por ejemplo, con la abrogación de una medida como la de la evaluación educativa. Pero si como dicen, hay una merma, digamos, de credibilidad y, por tanto, una mayor vulnerabilidad del gobierno a la hora de enfrentarse al chantaje o las presiones de la CENTE, ¿cuál es y qué puede hacer, dado que se trata de una reforma de Estado, el Congreso? ¿Cuál es el papel? El Congreso tiene una facultad de seguimiento y control, y es la que aprobó las normas, y nosotros tenemos que verificar que se cumpla. Entonces son como dos carriles. Uno, la parte de corto plazo, donde la ley se tiene que cumplir, punto, tanto por los estados como el gobierno federal. Y luego hay que recordar que esta es una reforma en construcción, no es una reforma todavía. Son ajustes de bases jurídico-administrativo-laborales, pero no hemos entrado a los temas de fondo. El año pasado se hizo una consulta muy amplia que no ha generado resultados. ¿Qué es lo que falta? Uno, revisar el modelo educativo, el ALMA. Dos, el modelo de educación normal. Tres, infraestructura y financiamiento. Cuatro, el tema de la participación social ciudadana de padres de familia. Quinto, hay que meter el tema de educación superior, que no se ha revisado. Y luego hay temas de carácter laboral que el gobierno se ha negado a revisar y que tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas del sindicato, con la libertad de asociación y con la no obligación del patrón de retener cuotas laborales. Ubiquemos cualquiera de las secciones insurgentes. Ese dinero, ¿a dónde va a dar? Y no que le rindan cuentas al gobierno ni al Congreso, simplemente que se rindan cuentas a sus agremiados, a sus propios agremiados. Ahora, también hay que acotar que esto no es la generalidad. Son lugares de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y partes de Chiapas principalmente, cuando también hay que hacer un gran reconocimiento a los maestros en su conjunto, que se levantan temprano, llegan a tiempo, cumplen el plan de estudios, construyen el proyecto educativo, están en procesos de formación continua. Entonces son dos carriles. Uno, aplicar lo que ya está aprobado, y luego viene construir el resto. Ahora, si algo provocó esta situación fue una sanción de los grupos organizados y de los maestros que se sienten violentados, y ahora por eso estamos pidiendo que los secretarios de Educación Pública y el secretario de Gobernación comparezcan al Congreso para que rindan cuentas. Pero parece que va a ir hasta la próxima semana, ¿no? Sí, no muy próxima la fecha, ¿o qué? Bueno, estaba viendo ahorita que ya se rompió el empate que había, entonces ya se acordó citarlos. En Ríos Peter, que no había votado algo así. Lo que ocurre es lo siguiente: ayer se procesó en comisiones, se votó 7-7, regresa a comisiones, estamos haciendo que trabaje en la política y tenemos la expectativa de que la próxima semana en comisiones habrá una votación probablemente diferente, que el Pleno acuerde el miércoles citar a comparecer a algunas personas y establecer ya los detalles, porque este gobierno está pasmado, está burlado, tiene una confusión.
igual que la coordinadora. Confunden la sensatez con la flaqueza y la prudencia con la debilidad. Bueno, y luego invocan la prudencia con actos imprudentes. Y en ese marco, ayúdenos, y partiendo de esta definición de que se trata de una reforma que está en construcción, pero que a veces da un paso adelante, otra vez un paso atrás, que tiene problemas o ha tenido obstáculos en la implementación, que por un lado va para la evaluación docente, pero por otro lado se han incrementado las plazas a la CENTE como consecuencia de las presiones políticas. Ayúdanos, digamos en pocas palabras, Carlos, a decir en dónde está ahora que, por ejemplo, comparezcan, en caso de que se pongan de acuerdo y la política funcione, los secretarios de Educación. ¿Cómo ubicarías el lugar donde se encuentra? En términos ideales sería la aplicación estricta de la ley, el Estado de Derecho, el imperio de la legalidad, responsabilidad. En la parte práctica yo la veo muy difícil porque tenemos un sistema de larga data, de corporativo, corrupto, estructurado, vertical, de control de los maestros que no permite mucho movimiento. Y no solo el sindicato. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo estimo que más de la mitad de los maestros mexicanos son buenos maestros y tenemos un buen porcentaje de muy buenos maestros que sostienen al sistema a pesar de muchas limitaciones burocráticas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que institucionalmente están muy limitados y ya constreñidos por lo que los antropólogos llaman la persistencia cultural. Cosas de las que se habituaron y que ya se vieron como normales. Casi todos los maestros tuvieron que pagar por su plaza. Aunque fuera automática al egresar de normal, les descontaban el primero o el segundo mes. A veces ni cuenta se daban porque se tardaban meses en llegar el primer pago. Luego, la herencia y la venta de plazas, de mecanismos de corrupción para moverse de las áreas rurales a otras. Un montón de cosas increíbles que sucedieran en otra parte del mundo. Esa resistencia es muy difícil de vencer. Se me está yendo el tiempo, pero si tradujera en un marcador lo que dice Carlos, senador, ¿qué sería? ¿Corporativismo 1, ley 0? En cierta manera, sí. Mi introducción es esta. Apliquemos la reforma en el primer carril y terminemos de construirla para realmente hacer un avance significativo y quitemos la parte de politización que arruina y que el gobierno, sea nacional o sea local, aplique la legalidad y que ponga en orden. Tenemos decenas de miles de personas que están comisionadas, que no están frente a grupo, de los que viven aquí en la Ciudad de México, que hoy están aquí. Pregúntenles, ¿en qué aula y en qué escuela están ustedes asignados? Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Muchas gracias a los dos. Se nos fue el tiempo volando. Perdón. Gracias. Senador Romero Fix, del PAN, presidente de la Comisión de Educación. Carlos Ornelas, profesor investigador de la UAM. Muchas gracias a los dos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.